Unidad 2. Teorías asociacionistas del aprendizaje. Objetivo específico de la segunda unidad. Al concluir cada unidad, los estudiantes estarán en la capacidad de conocer y explicar las principales teorías asociacionistas del aprendizaje para aplicarlo en su práctica pedagógica. Objetivos específicos. Explicar la teoría del condicionamiento clásico, comprender la teoría del condicionamiento instrumental, aplicar la teoría del condicionamiento operante, analizar la teoría del aprendizaje vicario. Las teorías asociacionistas tienen como característica principal la asociación o conexión de los estímulos con las respuestas emitidas. Según estas teorías, el aprendizaje depende de la asociación e influencia de los estímulos y el fortalecimiento o reforzamiento de las respuestas del sujeto. Asimismo, consideramos estudiar en esta unidad el aprendizaje vicario de A. Bandura. 1. Teoría del condicionamiento clásico de Pavlov. El condicionamiento es un proceso metodológico por el cual el organismo o sujeto adquiere la predisposición de emitir específicamente una respuesta o conducta ante una situación o meta definida. El condicionamiento clásico se atribuye históricamente al gran fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov. Fue este científico quien descubrió este condicionamiento al investigar los factores glandulares y neurales que intervienen en el proceso digestivo de los perros. Bechterev también realizó experimentos sobre condicionamiento clásico. El término de condicionamiento clásico fue acuñado por Hilgard, 1940, para describir los procedimientos del condicionamiento realizado por Pavlov. También recibió los nombres de condicionamiento de tipo E, Skinner, y condicionamiento respondiente, Keller y Schoenfeld. En 1904, Iván Pavlov recibió el Premio Nobel en Fisiología por sus trabajos sobre fisiología de las glándulas digestivas. Trabajando con perros sobre glándulas digestivas, descubrió casi accidentalmente el condicionamiento clásico. Pavlov se percató de que sus perros comenzaban a salivar cuando él entraba en la habitación en la que estos se encontraban, antes de que les presentara cualquier estímulo alimenticio. Para analizar este fenómeno diseñó un ingenioso experimento. Practicó una pequeña operación en sus perros para recoger y medir la saliva de estos. Se inmovilizaba a los perros y hacía sonar una especie de timbre. 7 segundos después, presentaba un plato de carne picada al perro. Al principio, el perro no salivaba al oír el sonido, y sí lo hacía cuando tenía la carne a su disposición. Tras reiterar este procedimiento varias veces con ligeras modificaciones a la hora de combinar sonido y comida, los perros acabaron salivando simplemente con la presentación del estímulo sonoro, que hasta entonces había sido un estímulo neutro. El experimento básico de Pavlov se resume en 4 pasos. 1. Hacer sonar solo la campanilla, para tener la seguridad de que no provocaba la salivación antes del experimento. El perro reaccionaba volteando la cabeza, enderezaba las orejas. 2. Presentar solo el alimento, carne molida, luego de haber presentado el sonido. El perro empezó a salivar. 3. Presentar al mismo tiempo el sonido de la campanilla y el alimento. El perro salivaba al ver el alimento. Este apareamiento de sonido y alimento se repitió varias veces. 4. Finalmente, se presenta solo el sonido de la campanilla, sin el alimento, observándose que ante la presencia del estímulo sonido se producía la reacción salival. Sea el sonido un EN o elemento neutro, que inicialmente no provoca una respuesta de salivación en el perro, solo genera una respuesta de orientación o expectativa, RO. Sea el estímulo alimento un EI, que sí provoca una respuesta de salivación en el perro, RI, al asociar al estímulo sonido, EN, con el estímulo alimento, EI. Durante varias ocasiones, la sola presencia del estímulo sonido va a producir la respuesta de salivación similar a la respuesta producida por un estímulo alimento. Esta respuesta similar recibe el nombre de RC. Pavlov observó que los perros inclusive llegaron a salivar ante la presencia del asistente que llevaba la comida e incluso ante el sonido de los pasos del asistente.
Pavlov se dio cuenta que el asistente no era un estímulo natural del ambiente para producir salivación, sino que había adquirido ese poder al quedar asociado con la alimentación. A. El condicionamiento clásico. Es un proceso por el cual un estímulo neutro, EN, que no provoca una respuesta determinada, adquiere la capacidad de hacerlo a partir de la asociación temporal con el estímulo incondicionado, EI, siendo este último un estímulo que sí provoca una respuesta determinada. El condicionamiento clásico es una de las variedades fundamentales del aprendizaje asociativo. Se trata de un proceso de aprendizaje básico, el más simple a la hora de aprender a dar nuevas respuestas a los estímulos y de aprender a relacionar los estímulos entre sí. Por medio del condicionamiento clásico, el hombre adquiere comportamientos involuntarios e inconscientes, controlados por el sistema nervioso autónomo, porque el que aprende no requiere estar consciente de la relación entre el EC y el EI para responder al primero. Ejemplo. Se aprende a tener miedos, fobias, a tener simpatías y antipatías. B. Elementos que intervienen en el condicionamiento clásico. A. Estímulo neutro. Es aquel estímulo que no produce en forma natural la respuesta esperada, solo provoca una respuesta de orientación. En el experimento de Pavlov, el sonido de la campanilla por sí sola no producía la respuesta salivación en el perro. Luego del apareamiento con él, se convierte en estímulo condicionado. B. Respuesta de orientación. RO. Esta respuesta de expectativa ante la presentación del estímulo neutro. C. Estímulo incondicionado. EI. Es aquel estímulo que genera una RI, que es de tipo refleja, automática y fisiológica en el sujeto, es decir, es una respuesta regular y constante. En el experimento de Pavlov, la presentación del alimento es el EI. D. Respuesta incondicionada. Es la respuesta producida por el EI. Es una respuesta refleja, natural, automática y fisiológica que se presenta en todos los animales y seres humanos. En el experimento de Pavlov, la salivación es la RI. E. Estímulo condicionado. EC. Es el estímulo que inicialmente era EN y que luego de ser presentado en forma apareada por el EI genera una RC. En el experimento de Pavlov, el sonido de la campanilla vendría a ser el EC. F. Respuesta condicionada. RC. Es la respuesta frente al EC. Se considera una respuesta adquirida porque resulta de la conexión del EI con el EN. En el experimento de Pavlov, la salivación del perro, al oír la campanilla, viene a ser la RC. C. Leyes básicas de aprendizaje en el condicionamiento clásico. A. Ley de contigüedad o de adquisición. Se aprende a dar una respuesta nueva ante un EN y se observa un cambio en el comportamiento, producto de varias veces de apareamiento del EN con un EI. Es así que el EN llegara a evocar la misma clase de respuesta RI que genera el EI. B. Ley del reforzamiento. La RC seguirá manteniendo su emisión si continúa presentándose de vez en cuando en forma asociada, el EC y el EI. C. Ley de recuperación espontánea. Una RC que se ha extinguido puede reaparecer más adelante en forma espontánea, el cual va a depender de la fuerza original de la RC y del tiempo transcurrido desde que se extinguió. Es diferente al recondicionamiento. E. Ley de generalización de la respuesta. Es opuesta a la generalización de estímulos. Consiste en que un EC puede generar respuestas similares a la RC. F. Ley de discriminación múltiple. Cuando un sujeto aprende a diferenciar distintos estímulos y restringe sus respuestas a uno solo, en lugar de responder a todos. G. Ley de inhibición. Cuando ocurre la RC ante un estímulo diferente al EC o EI, la fuerza de emisión de la RC disminuye. H. Ley de extinción.
Al presentar repetidas veces solamente el EC sin el EI, la emisión de la RC tiende a disminuir o desaparecer. D. Modalidades del condicionamiento clásico. Se distinguen 5 tipos de condicionamiento clásico. A. Condicionamiento simultáneo. Es cuando el EC y el EI aparecen y terminan juntos. Esta modalidad es rara vez eficaz para establecer la respuesta condicionada, aparte de las dificultades experimentales que presenta esta modalidad. B. Condicionamiento retardado. Es cuando el EC es presentado antes del EI. Puede cesar inmediatamente antes o cubrir total o parcialmente la presentación del EI. Se considera que esta modalidad es el más eficaz para producir la RC. C. Condicionamiento de vestigio o de huella. Es cuando el EC se presenta brevemente antes de la presentación del EI. El aspecto importante en esta modalidad es el tiempo. Esta modalidad también obtiene RC de un modo eficaz, pero en menor medida que el anterior. D. Condicionamiento de demora larga. Es cuando el EC es presentado bastante tiempo antes de que se presente el EI, intervalo de 5 a 10 minutos. Esta modalidad es poco efectiva para obtener la RC. E. Condicionamiento retrógrado o hacia atrás. Este procedimiento es inverso al anterior. Es cuando el EC se presenta al terminar el EI. En esta modalidad no hay un condicionamiento real, sino un pseudocondicionamiento o falso condicionamiento. Genera una RC muy pobre. F. Condicionamiento temporal. Es cuando el EI se presenta a intervalos u horas fijas. La RC empieza a producirse en los momentos en que se debe presentarse el EI. E. Aplicaciones del condicionamiento clásico en educación. A. Los procesos del condicionamiento clásico ayudará al educador no solo a comprender ciertas conductas y actitudes de los alumnos frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino a moldearlas de manera que permitan un aprendizaje más efectivo. A través de los procesos inconscientes del condicionamiento clásico, los escolares aprenden a gustar o no gustar del colegio, las materias, los profesores y los estímulos que se relacionan con ellos. B. El condicionamiento clásico ocurre en todas las situaciones de aprendizaje, en casi todo momento, independientemente de cualquier otro tipo de aprendizaje que está ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, una materia nueva en la situación de aprendizaje puede ser un estímulo neutro para el alumno, que no le provoca una respuesta emocional importante. El profesor, la sala o el ambiente que rodea al alumno son estímulos incondicionados que pueden ser agradables o desagradables. Escritorio cómodo o incómodo, profesor amistoso o distante. Si el alumno asocia la materia nueva con los estímulos agradables, probablemente presentará una respuesta condicionada de agrado frente a esa materia. Por el contrario, si asocia la materia con estímulos desagradables, probablemente responderá con desagrado a la materia. También es importante el condicionamiento clásico en el aprendizaje de un nuevo idioma extranjero a través de la asociación de una palabra en español con una en inglés, cosa que después de un tiempo la palabra en inglés podría llegar a generar la misma respuesta que la palabra en español. C. Asimismo, el condicionamiento clásico podría explicar la existencia de ciertas actitudes, así como para modificarlas. Por ejemplo, un alumno puede temer a la oficina del director de su nuevo colegio porque la asocia a los retos, ridiculizaciones y castigos que recibió en la oficina del director de su antiguo colegio. Para modificar esto, se puede tratar de que el alumno asocie la oficina del director con alumnos que están siempre riendo y jugando a su alrededor. Se podría también explicar y cambiar las actitudes raciales mediante el condicionamiento clásico. 2. Teoría del condicionamiento instrumental de Thorndike. El condicionamiento instrumental fue elaborado por el psicólogo norteamericano Edward Lee Thorndike. Thorndike sistematizó el condicionamiento instrumental o conexionista en base a sus estudios experimentales sobre el aprendizaje de conductas de solución de problemas en animales, gatos, palomas, peces y perros.
y en personas señaló que tanto los animales y las personas adquieren conductas para solucionar problemas por ensayo y error, en términos de asociaciones de estímulos, respuestas, y que son consolidadas por sus resultados. Para Thorndike, la parte más fundamental de aprendizaje consiste en la formación de asociaciones o conexiones entre experiencias sensoriales, las percepciones de estímulos o acontecimientos, e impulsos nerviosos, que son las respuestas que se manifiestan como comportamiento. Por eso se le denominó teoría conexionista del aprendizaje o de aprendizaje ER. El condicionamiento instrumental organizada por Thorndike se puede esquematizar de la siguiente manera. Los principales experimentos de Thorndike fueron con gatos y se pueden describir de la siguiente manera. 1. Puso un gato hambriento en una caja de trucos, cerrada, con un mecanismo oculto que al ser accionado la palanca se abre, del cual tenía que intentar salir el gato. 2. El animal podía ver y oler la comida que estaba fuera de la caja, pero para conseguirla antes tenía que librarse de su encierro. Si el gato llega a manipular correctamente la palanca, la puerta se abre y el animal alcanza la comida que está fuera. 3. Los primeros ensayos se caracterizaban por arañazos, mordidas y gran cantidad de movimientos antes de mover la palanca. El animal quería escurrirse por los barrotes, metía sus patas donde podía y tocaba todo lo que estuviera a su alcance, pero accidentalmente manipula el mecanismo que abre la puerta y el gato sale y come el alimento. 4. Luego se volvía a meter al animal a la caja para continuar con el experimento. A medida que se repetían los ensayos, progresivamente se eliminaban una serie de respuestas, destacándose y haciéndose más rápida aquella con la cual había logrado abrir la caja y escapar. En un inicio, el tiempo que transcurría para solucionar el problema era largo. En posteriores ensayos, el tiempo que transcurría para solucionar el mismo problema paulatinamente se hacía corto. Es decir, el gato ya no realizaba comportamientos incorrectos. El escape era cada vez más rápido, hasta llegar a ejecutar directamente la conducta correcta de abrir la caja. 5. El carácter gradual de disminución de los errores e incremento de los aciertos le hizo pensar a Thorndike que el gato no entiende realmente la manera de escapar, sino que aprende grabándose respuestas correctas y borrando respuestas incorrectas. A. El condicionamiento instrumental. Se describe como un proceso por el cual se adquiere conductas para solucionar problemas por ensayo y error, mediante una conexión entre la respuesta correcta y un acontecimiento satisfactorio, generando un fortalecimiento, o una conexión entre la respuesta incorrecta y un acontecimiento insatisfactorio, generando un debilitamiento. Es decir, se fortalece o se debilita la respuesta en función de los resultados logrados por el sujeto. El término de condicionamiento instrumental se debe a que la respuesta del sujeto sirve como un instrumento para generar una recompensa o para evitar un castigo. En el condicionamiento instrumental, la conducta no es seleccionada, solo existe una clase de respuesta que debe ser fortalecida o debilitada. Si la tarea que se le presenta al sujeto implica elección entre varias alternativas, no se trata de un condicionamiento instrumental, este viene a ser un condicionamiento operante. A partir de sus primeros experimentos con animales, Thorndike supuso que con frecuencia el aprendizaje ocurre por ensayo y error, o por selección y conexión. Los organismos se encuentran en situaciones problemáticas cuando tratan de lograr una meta, conseguir su alimento, llegar a cierto sitio, y de las muchas respuestas de que son capaces eligen una. La realizan y experimentan las consecuencias. Entre más frecuente se presenta una respuesta ante un estímulo, más rápido llegará a conectarse dicha respuesta con tal estímulo. Thorndike asume que el aprendizaje ocurre paulatinamente, estableciéndose respuestas correctas y desapareciendo respuestas erróneas. Estas conexiones se forman de manera mecánica y no es necesaria la atención consciente. Thorndike entendía que el aprendizaje humano es más complejo y creía que las personas presentan otras modalidades de aprender que consisten en la formación, conexión de ideas, el análisis y el razonamiento.
Sin embargo, la similitud de los resultados de los estudios en animales y seres humanos lo llevó a explicar el aprendizaje complejo con principios elementales. B. Elementos que intervienen en el condicionamiento instrumental. A. Respuesta condicionada, RC. Es aquella respuesta que al ser emitida es seguida por un acontecimiento satisfactorio, fortaleciendo dicha respuesta y convirtiéndose en la respuesta que se desencadena más fácilmente o más fuertemente en una situación específica. B. Respuestas neutras, RN. Son aquellas respuestas que al no ser fortalecidas van debilitándose y desapareciendo. C. Estímulo condicionado, EC. Es un conjunto de situaciones que progresivamente adquieren la propiedad de desencadenar la RC. D. Estímulo incondicionado, EI. Es el acontecimiento satisfactorio logrado por el sujeto al emitir la RC. E. Respuesta incondicionada, RI. Es la respuesta consumatoria en relación con el estímulo incondicionado, EI. C. Leyes básicas de aprendizaje en el condicionamiento instrumental. Thorndike llega a identificar varias leyes y principios básicos del aprendizaje. Entre ellas destacan: A. Ley de asociación. La asociación es una condición importante del aprendizaje, porque el fortalecimiento del aprendizaje del sujeto depende de la asociación o conexión entre la respuesta correcta y un acontecimiento satisfactorio, y el debilitamiento del aprendizaje se da por la asociación o conexión entre la respuesta incorrecta y un acontecimiento insatisfactorio. B. Ley del ejercicio. Denominada también ley de formación de hábitos, incluye dos subleyes: ley del uso, que se refiere al fortalecimiento de las conexiones mediante la práctica, y ley del desuso, que se refiere al debilitamiento de las conexiones u olvido cuando la práctica o ensayo se interrumpe. C. Ley del efecto. Postula que si una respuesta es seguida de un acontecimiento satisfactorio, la conexión se fortalece. Si una respuesta es seguida de un acontecimiento insatisfactorio y perturbador, la conexión se debilita y desaparece. Esta ley fue un primer paso para el concepto de refuerzo positivo y castigo positivo de Skinner. D. Ley de la disposición. Todo sujeto tiene la disposición y motivación para el establecimiento de una conexión entre la respuesta y un acontecimiento satisfactorio. Thorndike, en 1930, incluye una de las modificaciones en la ley del ejercicio. Planteó que la práctica da lugar al mejoramiento de las respuestas, únicamente si permite operar otros factores. La práctica en sí misma nada hace, y la mera repetición no basta. En la ley del efecto, planteó que la recompensa es más poderosa que el castigo. Los castigos afectan el aprendizaje indirectamente. D. Modalidades del condicionamiento instrumental. El condicionamiento instrumental abarca básicamente 4 modalidades. A. Condicionamiento por recompensa. Es un entrenamiento por ensayo y error y el logro accidental de la recompensa. B. Condicionamiento por evitación. Consiste en dar respuesta a una señal para evitar la aparición de un estímulo aversivo o nocivo. Estos dos entrenamientos son los más utilizados porque el organismo actúa a fin de obtener una recompensa o evitar situaciones aversivas. C. Condicionamiento por omisión. Consiste en que una respuesta específica provoca que no se efectúe el reforzamiento. En este entrenamiento, el no reforzamiento no solo impide el desarrollo de una respuesta condicionada, sino que más bien fortalece la respuesta antagónica o contraria. D. Condicionamiento por castigo. Consiste en que una respuesta específica provoca que se efectúe el castigo. Este entrenamiento tiene como propósito abandonar una conducta. Tres. Teoría del condicionamiento operante de Skinner.
Burrus Frederick Skinner, psicólogo norteamericano, quien sienta las bases del condicionamiento operante en su obra Conducta de los organismos, 1939, donde promueve la utilización de un nuevo método y técnica de condicionamiento, destacando la importancia de las consecuencias, reforzante o castigadora, en el aprendizaje de conductas. Para Skinner, los principios básicos del aprendizaje operante fueron el refuerzo, la extinción, los reforzadores primarios y secundarios, el principio de Premack, el castigo, los programas de refuerzo, la generalización y la discriminación. El condicionamiento operante es una expresión introducida por Kohler y Schoenfeld, 1950, en sustitución del término condicionamiento de tipo R planteado por Skinner. De acuerdo a estos investigadores, existen algunos estímulos que tienen la propiedad de poder fortalecer las respuestas operantes que se suceden en el medio ambiente. Skinner criticó el aspecto teórico de la ley del efecto de Thorndike y la reformuló como la ley del reforzamiento, concediéndole al reforzamiento una importancia vital dentro del condicionamiento operante. Uno de sus experimentos más significativos de Skinner fue el trabajo con palomas al colocarlos dentro de una caja que él acondicionó y que lleva su nombre, caja de Skinner. Esta caja tiene un dispositivo que le permite obtener alimento a la paloma cuando pica el conmutador. Skinner escribió mucho sobre la aplicación de los principios del condicionamiento operante a diversos contextos, como el aprendizaje y la disciplina en la escuela, el desarrollo infantil, los comportamientos sociales, las enfermedades mentales, los problemas médicos, la drogadicción y la capacitación vocacional. El experimento de Skinner se describe de la siguiente manera. 1. Se eliminan los estímulos que provocan conductas reflejas y se coloca la paloma hambrienta en la caja. 2. La paloma realiza múltiples movimientos y de manera accidental pica el pequeño conmutador en forma de disco. 3. Al picar el conmutador, inmediatamente la paloma recibe el alimento. 4. Cuando la paloma ha picado el disco y recibido el alimento, rápidamente vuelve a picar y nuevamente recibe el alimento, y así pica una y otra vez, aumentando la frecuencia de sus picotazos. 5. Finalmente, se concluye que la frecuencia de la respuesta picotazo aumenta cuando es seguido por el alimento. Se dice que el alimento refuerza la conducta de picar el disco. En el experimento descrito, el alimento se llama reforzador y el evento reforzamiento. Y la conducta picar que opera o actúa sobre el ambiente se llama conducta operante. Si la paloma no sigue recibiendo el alimento, baja la frecuencia de la conducta de picar el disco. A este proceso se llama extinción. Si la paloma, en lugar de recibir el alimento, recibe un choque eléctrico, a este proceso se llama castigo. A. Definición del condicionamiento operante. Se define como un proceso por el cual una conducta operante es alterada o modificada por las consecuencias que produce su propia emisión. Es decir, es un proceso por el cual el comportamiento afecta al ambiente para producir consecuencias y como una consecuencia favorable, refuerzo, produce un incremento en la probabilidad de que una conducta vuelva a tener lugar. Skinner sostiene que se aprende aquello que es reforzado y que el refuerzo es la pieza clave para el control de la conducta. Dentro del modelo del condicionamiento operante, el comportamiento depende tanto de las influencias ambientales que lo preceden, antecedentes, como de aquellas que lo siguen, consecuencias. El comportamiento puede ser modificado, cambiando o controlando tanto los antecedentes como las consecuencias de la conducta, o bien ambos. Pese a esto, Thorndike y Skinner se han centrado más en describir el efecto que tienen las consecuencias en la modificación de las conductas. Skinner solo se limita a describir más que explicar. Planteó que la psicología es una ciencia de la conducta que debe describir el fenómeno no solo en sí mismo, sino en relación con otros fenómenos y en última instancia debe explicar. B. Elementos que intervienen en el condicionamiento operante. 1. Conducta o respuesta operante. RO. Es un término que designa a una conducta que no está relacionada aparentemente con estímulos antecedentes a ella, es decir,
Es la conducta emitida por el organismo sin que se observe en el medio ninguna fuerza aparente que lo origine. La conducta operante es aquella conducta que opera o produce cambios en el medio ambiente. Consecuencias. 2. Estímulos consecuentes o consecuencias. EC. Son aquellos eventos medioambientales que se presentan inmediatamente después de la emisión de una conducta operante y que generan cambios en dicha conducta. Las consecuencias pueden ser favorables o reforzantes, o desfavorables o aversivas. 3. Estímulo reforzador o consecuencia reforzante. ER. Son eventos o estímulos favorables o agradables que se presentan contingente a la emisión de la conducta operante y tiene por propiedad producir un cambio, incrementando la frecuencia de ocurrencia de la conducta operante. Skinner clasifica los estímulos reforzadores de acuerdo a dos criterios, según su naturaleza y según su funcionabilidad. Según su naturaleza o propiedad, los estímulos reforzadores pueden ser estímulos reforzadores incondicionados o primarios. Son aquellos cuyas propiedades reforzantes están determinados por el valor que tiene para la supervivencia de la especie a la cual pertenece el organismo y no se deben a un proceso de condicionamiento. Ejemplo, agua, alimento, aire, actividad sexual. Estímulos reforzadores condicionados o secundarios. Son aquellos cuyas propiedades reforzantes están basadas en la historia personal de cada organismo, debido a que ha precedido o acompañado la presentación de un reforzador primario. Ejemplo, dinero, notas, aprobación social, etc. Según su función o propiedad, pueden ser estímulos reforzadores positivos. Son aquellos eventos o estímulos cuya presentación, después de ser emitida, la conducta operante incrementa su frecuencia de ocurrencia. Ejemplo, presentar alimento, elogiar, etc. Estímulos reforzadores negativos. Son aquellos eventos o estímulos cuya no presentación, después de ser emitida, la conducta operante incrementa la frecuencia de ocurrencia de la conducta. Ejemplo, retirar las notas desaprobatorias va a incrementar el rendimiento. Retirar los regaños va a incrementar las conductas de realizar tareas, etc. 3. Estímulo castigador o consecuencia aversiva. EA. Son eventos desfavorables o desagradables que se presentan contingente a la emisión de una conducta operante y tiene por propiedad producir un cambio, disminuyendo o eliminando la frecuencia de ocurrencia de la conducta operante. Existen dos clases de estímulos aversivos. Estímulos aversivos incondicionados o primarios son aquellos eventos cuyas propiedades aversivas pueden causar daño y afectan directamente la supervivencia del organismo. Ejemplo, choques eléctricos, ruidos y sonidos fuertes, etc. Los estímulos aversivos incondicionados sirven de base para los estímulos aversivos condicionados. Estímulos aversivos condicionados o secundarios. Son aquellos eventos cuyas propiedades aversivas son adquiridas al ser precedido o acompañado con los estímulos aversivos incondicionados. Ejemplo, notas desaprobatorias, desaprobación social, etc. 4. Contingencia. Es la relación que se establece entre dos o más acontecimientos. Las contingencias pueden ser ambiental, conductual, positiva y negativa. Contingencia ambiental. Es cuando la conducta operante depende del cambio del ambiente. Si cambia E, entonces cambia R. Contingencia conductual. Es cuando el cambio del ambiente depende de la emisión de la conducta operante. Si cambia R, entonces cambia E. Contingencia positiva. Es cuando a la emisión de la conducta operante se le ha sumado un estímulo. Contingencia negativa. Es cuando a la emisión de la conducta se le resta o se le disminuye o desaparece el estímulo. C. Procesos básicos de aprendizaje en el condicionamiento operante. Los procesos o modalidades básicas del condicionamiento operante son A. Reforzamiento positivo.
proceso por el cual la presentación de un evento o estímulo agradable, contingente, a la emisión de la conducta operante incrementa la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta. B. Reforzamiento negativo. Proceso por el cual la eliminación de un evento o estímulo aversivo contingente a la emisión de la conducta operante incrementa la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta. C. Castigo positivo. Proceso por el cual la presentación de un evento o estímulo aversivo contingente a la emisión de la conducta operante disminuye o elimina la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta. D. Castigo negativo. Proceso por el cual la eliminación o retirada de un estímulo agradable y reforzador contingente a la emisión de la conducta operante disminuye o elimina la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta. E. Extinción. Es un proceso opuesto al reforzamiento. Consiste en dejar de reforzar en forma gradual y sistemáticamente una respuesta para reducir la frecuencia de dicha respuesta. La eliminación del refuerzo que anteriormente seguía a la respuesta va a generar la disminución de la frecuencia de dicha respuesta. Cuando se inicia el proceso de extinción, puede producirse inicialmente una subida de frecuencia de la respuesta, luego disminuye. E. Aplicación del condicionamiento operante en educación. Algunas aplicaciones del condicionamiento operante de Skinner se relacionan con los resultados que obtuvo en el aprendizaje animal, puede obtenerse en el aprendizaje humano. Algunos de sus puntos de vista sobre los reforzadores pueden ser de gran interés para los profesores y maestros. Resumiremos en 5 puntos estas aportaciones. 1. Control de reforzadores. Si los reforzadores no se controlan, si se dan por azar o por casualidad, los organismos aprenderán a hacer aquello que hacían en el momento en que se aplica el reforzador. Es fundamental que el profesor conozca lo que está recompensando. 2. Utilizar reforzadores secundarios. En el aula podemos hacer uso tanto de reforzadores primarios como secundarios. Muchos reforzadores secundarios, sonrisa, un gesto de aprobación, una palabra como muy bien, etc., pueden actuar tan eficazmente o más que un reforzador primario. Ahora bien, estos reforzadores no actúan por igual en todos los alumnos. Esto obliga al profesor a conocer cómo son sus alumnos y cuáles son los reforzadores que más les convienen con objeto de utilizarlo adecuadamente. Y lo que es más importante, de poderlos usar rápidamente en cualquier fase del proceso de sus aprendizajes para mantener su interés y su atención. Una forma útil para seleccionar reforzadores es el principio de Premack, que consiste en utilizar una conducta de alta frecuencia, es decir, una actividad preferida por un determinado alumno, por ejemplo, ver la televisión, como reforzador de una conducta que se quiere conseguir y que el alumno emite con una baja frecuencia. 3. Administrar los reforzadores de manera inmediata. No es conveniente dejar transcurrir mucho tiempo entre la realización de la conducta y la aplicación del reforzador, ya que se pierde eficacia. 4. Utilizar programas de reforzamiento. Estos programas especifican la frecuencia con que el reforzador debe ser administrado. El reforzamiento es más eficaz cuando en la fase de adquisición de una conducta el reforzador se administra de una manera continua y cuando tras la adquisición de la conducta deseada se administra de manera intermitente. 5. Controlar las contingencias de reforzamiento. La expresión contingencias de reforzamiento se refiere a la existencia de ciertas condiciones para que se produzca el reforzamiento. Por ejemplo, el maestro puede decirle a un alumno que podrá salir al patio de recreo si hace sus tareas en silencio y con eficacia. El reforzamiento es salir al patio. Se hace contingente a una conducta determinada, que es trabajar en silencio y con eficacia. Modificación de conducta. Sin duda, los maestros y profesores desde siempre han venido utilizando algunos procedimientos para la modificación de la conducta de los alumnos en el aula, pues en todo momento, cualesquiera que sean los objetivos educativos, se pretende conformar su comportamiento al modelo de conducta implícito en los mismos.
Los procedimientos que se siguen para la modificación de conducta, tal como ésta se entiende en la actualidad, tienen su principal fundamento en las ideas de Skinner y constan, según los expertos, de los siguientes elementos principales. 1. Definir el objetivo. El punto de partida antes de iniciar cualquier proceso de intervención para modificar la conducta de los alumnos en el aula consiste en determinar los objetivos que se quieren conseguir o, lo que es lo mismo, la conducta que se quiere modificar. Dicha definición debe ser hecha de una manera explícita, clara y objetiva en términos de respuestas operativas y medibles. 2. Establecer la línea base. Una vez que tenemos claros los objetivos propuestos definidos en términos de conducta observable, el profesor debe observar y registrar esa conducta para establecer la línea base, esto es, la frecuencia y duración con la que se presenta normalmente en el aula. 3. Planificar la intervención y determinar las técnicas que se van a utilizar. Seguidamente, se planificará cómo y cuándo intervenir y se seleccionarán las técnicas adecuadas. Son muchos los métodos que podemos utilizar para la modificación de la conducta, que serán más o menos apropiados en función de los objetivos que nos propongamos, de las características de los alumnos sobre los que se vaya a actuar y del contexto escolar. Una reflexión sobre los mismos y una selección de los que consideremos más oportunos es necesario como paso previo para iniciar la intervención. 4. Evaluación de los resultados. El resultado que debe conseguirse con un programa de modificación de conducta no puede ser otro que la desaparición de la conducta no deseada, o, cuando menos, una debilitación importante de la misma. La evaluación de los logros conseguidos se realiza comparando las medidas obtenidas a lo largo del proceso de intervención con las reflejadas en la línea base. El objetivo de la modificación de conducta implica dos aspectos principales. Por un lado, pretende conseguir que el sujeto aprenda o incremente las conductas que se desean y, por otro, pretende debilitar o eliminar las conductas no deseadas. Según esto, los métodos que puede seguir el maestro o el profesor o el terapeuta cuando se propone modificar la conducta de los sujetos pueden ser agrupados en dos categorías en función del objetivo que se persigue: métodos para aprender o incrementar las conductas deseadas y métodos para debilitar o suprimir las conductas no deseadas. Todos los métodos orientados a aprender o incrementar una determinada conducta, de acuerdo con lo que hemos visto al hablar del condicionamiento de Skinner, tienen como fundamento el reforzamiento. Para el condicionamiento operante, la probabilidad de que una respuesta se repita depende de que dicha respuesta vaya seguida de una consecuencia agradable. La conducta, según esto, puede ser controlada mediante la administración de reforzadores en los momentos oportunos. Si se controlan adecuadamente las contingencias de reforzamiento, se dispone de un medio sumamente eficaz para conseguir que los alumnos aprendan a comportarse de una determinada manera. El reforzamiento, pues, ya sea positivo o negativo, es la clave del aprendizaje y del incremento de las conductas deseadas. Desde la otra perspectiva, decíamos, la modificación de la conducta implica debilitar o eliminar las conductas no deseadas. En este caso, según hemos visto también en el tema anterior, la clave la tenemos en evitar la aplicación de reforzamiento tras la aparición de esas conductas, esto es, en ignorarlas o en la aplicación de una consecuencia desagradable o un castigo. Vamos a ocuparnos, pues, con un poco más de detalle de estos dos grupos de métodos de modificación de la conducta. 4. El aprendizaje vicario de A. Bandura. Es considerada como una teoría conductual sociocognitiva planteada por Alberto Bandura, quien nació en Canadá en 1925. Obtuvo el doctorado en psicología clínica en la Universidad de Iowa en 1952. Ha escrito en extenso sobre temas de violencia, desarrollo moral y valores sociales. Esta teoría se fundamenta en que la mayor parte de la conducta humana se aprende por observación, mediante modelado. Observando a los demás, formamos las reglas de conducta y esta información codificada sirve en ocasiones de guía futura para la acción.
También se denomina teoría sociocognitiva, debido a que el término social reconoce los orígenes sociales de una gran parte del pensamiento y la acción del hombre, mientras que el término cognitivo hace referencia a la influencia de los procesos del pensamiento en la motivación, afecto y acción humana. Esta teoría plantea que si bien la mayoría de la conducta es controlada por fuerzas ambientales más que internas, tal como planteaban los conductistas más clásicos, existen mecanismos internos de representación de la información que son centrales para que se genere el aprendizaje. Por consiguiente, esta teoría, a pesar de que rescata los aportes del conductismo, agrega el estudio del procesamiento de la información implicado en el aprendizaje, el cual se realiza mediante procedimientos de tipo cognitivo. A. Etapas del condicionamiento vicario. El aprendizaje vicario, observacional, social o por modelado, según Bandura, debe seguir 4 procesos. A. Atención. Primero debe ocurrir que el individuo preste atención y observe al modelo. El individuo va a prestar atención a este modelo en función de los refuerzos que ha recibido anteriormente y de los refuerzos que recibe el modelo. A través del proceso de atención, seleccionamos lo que vamos a aprender de la conducta de otros y de esta forma aprendemos nuevos repertorios de conducta. La atención es un proceso dinámico determinado por una serie de factores. Cualquier persona es un modelo potencial para quienes le rodean. Sin embargo, no prestamos igual atención a todos los individuos. Uno de los factores que más atrae la atención de los observadores es el valor funcional que tiene la conducta del modelo y las características y las consecuencias que genera la conducta del modelo. B. Retención. Debe ocurrir que el individuo codifique y almacene en la memoria los eventos o conductas modeladas. La retención es la capacidad que tienen los individuos para codificar y almacenar en la memoria los eventos modelados. Este proceso opera con 2 mecanismos, la representación a través de imágenes y la representación verbal o lingüística. La representación por medio de imágenes permite generar imágenes de lugares, acciones, etc. Basta una palabra o un recuerdo para que las imágenes sean evocadas o recordadas. La representación verbal permite la codificación de una inmensa cantidad de información en forma abstracta. Y gracias a la repetición, las informaciones son retenidas. C. Reproducción motriz. Consiste en la ejecución o reproducción motora por parte del observador. Las conductas observadas o modeladas. La ejecución motriz representa la ejecución abierta por parte del observador de las conductas modeladas. Bandura considera 4 aspectos básicos para que se logre la reproducción motriz. Primero, el observador debe poseer las capacidades físicas necesarias para ejecutar las actividades modeladas. Segundo, debe ser capaz de organizar coordinadamente los componentes de las respuestas. Tercero, debe ser capaz de percibir sus propias acciones. Y cuarto, debe corregirlas a partir de la retroalimentación. D. Procesos motivacionales. No basta con estar atento, almacenar la conducta observada. Lo que finalmente determinará que una conducta se manifieste es la motivación. La influencia de las respuestas del modelo sobre el observador es muy importante, especialmente las consecuencias de las respuestas. Por ejemplo, si un niño ve a su hermano montar bicicleta y éste choca por conducir en exceso de velocidad y es castigado severamente, es muy probable que el niño conduzca a una velocidad moderada. El refuerzo determina aquello que se modela, aquello que se ensaya y cuál es la conducta que se emite, pues la expectativa de recompensa o evitación de consecuencias adversas es necesaria para la emisión de la conducta. La influencia de las respuestas del modelo sobre el observador es muy importante en el aprendizaje del observador. B. Aprendizaje por observación y motivación. El aprendizaje clásico y el operante implican experiencias directas, es decir, que las personas aprenden por sus aciertos o errores. Uno de los inconvenientes del aprendizaje directo es que resulta muy lento para aprender determinadas cosas. Por ejemplo, para ser un cirujano o un conductor de un carro, tendríamos que aprender a partir de la experiencia directa y cometeríamos muchos errores con gran costo. Frente a esto, Bandura piensa contrariamente a lo que plantea Skinner y nos dice que las personas aprendemos por la experiencia de otros, al cual se le llama aprendizaje por observación o modelado.
El aprendizaje por observación es concebido como un proceso a través del cual un observador aprende nuevas conductas mediante la observación de las acciones de otros modelos, sin necesidad de ejecutarlas de inmediato y sin que se manifieste la influencia del reforzamiento. Quiere decir que la persona es capaz de internalizar y retener las acciones ejecutadas por otros y manifestar esas conductas cuando la situación es propicia para ello. Bandura plantea que el aprendizaje observacional está determinado por los procesos de motivación, los cuales determina el proceso de modelamiento. Esta motivación puede provenir de 3 grandes tipos de incentivos. Los incentivos directos son los que se obtienen a través de la propia experiencia de logro al realizar una determinada conducta. Los incentivos vicarios se dan cuando un individuo obtiene una recompensa al realizar una determinada conducta y cuando se tiende a imitar. Los incentivos autoproducidos. C. Planteamientos de Bandura. Los planteamientos de Bandura se sintetizan en los siguientes. 1. Uno de los planteamientos importantes de Bandura es que la mayoría de la conducta humana es aprendida socialmente. 2. Plantea que la mayoría de la conducta humana es controlada por influencias ambientales, más que fuerzas internas. Por lo tanto, el refuerzo positivo, es decir, la modificación de la conducta mediante la alteración de sus consecuencias recompensatorias, constituye un procedimiento importante en el aprendizaje conductual. 3. Adopta un modelo interaccional de causación en el que los acontecimientos ambientales, los factores personales y la conducta actúan como determinantes recíprocos interactivos. 4. Las personas no son solo conocedores y ejecutoras, sino que son también autorreactivas, con capacidad de autodirección. 5. 2 son los tipos de actividades cognoscitivas importantes en la adquisición de nueva conducta, los procesos de atención y los procesos de retención. 6. Gran parte del aprendizaje humano se realiza de modo vicario, es decir, al observar a otra persona que ejecuta respuestas habilidosas. 7. El aprendizaje se produce por medio de procesos simbólicos durante la exposición a las actividades modeladas, antes de que se hayan ejecutado o reforzado cualquier respuesta. 8. La variable de recompensa-castigo afecta la ejecución de respuestas imitativas por parte del individuo, pero no su aprendizaje de las mismas. 9. Existe una disminución entre el aprendizaje y la ejecución de las conductas aprendidas. Al observar a los modelos, el individuo adquiere conocimientos que quizá no exhiba en el momento de aprenderlos. 10. La manera más eficiente de aprender es por medio de la observación. Este tipo de aprendizaje se obtiene por medio del condicionamiento vicario o modeling, es decir, quien aprende lo que está haciendo a través de la experiencia de otros. D. Aplicación del condicionamiento sociocognoscitivo en la educación. Algunas formas de aplicación de la teoría de Bandura a la educación son: el aprendizaje observacional ocurre constantemente en el proceso educativo. Los niños observan a sus profesores, imitan sus conductas y actitudes, son reforzados por ello y continúan haciéndolo. Los niños que observan modelos de adultos agresivos tienden a imitar ese tipo de comportamiento, mientras que los niños que observan modelos de adultos tranquilos se comportan también en forma tranquila. Algunas modalidades de utilización en el aula de clases puede ser, por ejemplo, el hacer que los niños vean un video e identificar las conductas de los distintos personajes y sus consecuencias, o filmar las presentaciones de distintos temas de los alumnos en clases y mostrárselos luego para que identifiquen falencias y aspectos positivos de los desempeños de cada uno. Bandura abre una perspectiva en educación, en la cual el rol de los educadores es central. No son meros transmisores de información, sino modelos a seguir, con un papel activo en los mensajes aprendidos por los alumnos y las predicciones que los alumnos hacen de sus propias habilidades de autoeficacia, las cuales determinarán sus aprendizajes futuros. Estas habilidades de autoeficacia, a su vez, funcionan como filtros que condicionan la realización o no de las conductas aprendidas por observación de modelos y el grado de atención y esfuerzo invertidos en este aprendizaje observacional. Esta teoría plantea que los seres humanos construyen representaciones internas de las asociaciones estímulo-respuesta.
Por lo tanto, son las imágenes de hechos las que determina el aprendizaje, pues los mecanismos de aprendizaje son conductistas por su forma. El contenido del aprendizaje es cognitivo.